El niño que dormía solo, pero la cama siempre se hundía al lado Blasma. Bloque 1. El lugar que siempre fue de alguien. Lucas siempre durmió solo, desde pequeño, desde que tenía memoria. Nunca fue un problema. Mientras otros niños necesitaban luz encendida, puerta abierta o alguien sentado al borde de la cama, a Lucas le gustaba el silencio, le gustaba saber exactamente dónde estaba cada cosa en la habitación, le gustaba la sensación de control que venía cuando apagaba la luz y todo se volvía predecible. La cama era suya, el espacio era suyo, la noche era suya, hasta que dejó de serlo. En la primera noche en que sucedió, Lucas todavía estaba despierto, no estaba somnoliento, no estaba entre sueños. Acababa de girarse de lado, jalado la cobija hasta el mentón y suspirado, preparando el cuerpo para dormir. Fue entonces cuando lo sintió. El colchón se hundió, no del lado en que él estaba acostado, del otro lado. El hundimiento fue lento, cuidadoso, como si alguien estuviera sentándose con demasiada delicadeza para no hacer ruido. El tipo de movimiento que solo alguien consciente haría, alguien que sabe que no está solo. Lucas se congeló. La habitación estaba oscura, pero no completamente. La luz tenue del poste de la calle entraba por la ventana, dibujando sombras conocidas en las paredes. El armario, el escritorio, la puerta cerrada, todo normal, excepto la cama. El corazón de Lucas comenzó a latir fuerte, no de una vez, sino en oleadas, como si el miedo estuviera llegando poco a poco. Se quedó inmóvil, los músculos tensos, escuchando nada, ningún crujido extra, ningún paso, ninguna respiración audible. Aún así, el peso continuaba allí. Lucas intentó convencerse de que era el colchón acomodándose. Era viejo después de todo. Tal vez tenía un defecto. Tal vez su cuerpo se había movido sin darse cuenta. Pero entonces vino el detalle que hizo que su garganta se secara. El hundimiento no paraba. No volvía a la normalidad. No se ajustaba. Era como si alguien hubiera encontrado exactamente el lugar correcto y decidido quedarse. Lucas giró el rostro lentamente hacia el lado vacío de la cama. No había nadie. El espacio estaba oscuro, intacto, pero el colchón seguía cedido, presionado hacia abajo, dibujando el contorno invisible de algo que ocupaba aquel lugar. Contuvo la respiración, y fue en ese momento que se dio cuenta de otra cosa. El peso acompañaba un ritmo, subía y bajaba muy lentamente, como una respiración. Lucas cerró los ojos con fuerza, apretando la cobija contra el cuerpo, intentando no hacer ningún movimiento que delatara que estaba despierto. Un pensamiento insistente martillaba en su mente. Si finjo que estoy durmiendo, tal vez se vaya. Después de algunos minutos demasiado largos para contar, el colchón comenzó a volver a la normalidad, despacio, con cuidado, como si algo estuviera levantándose de la cama y alejándose en silencio. Cuando todo quedó quieto de nuevo, Lucas abrió los ojos. El espacio a su lado estaba vacío, pero la habitación nunca más pareció la misma. A la mañana siguiente, Lucas despertó cansado, con la sensación de no haber descansado nada. Se sentó en la cama, pasó la mano por el colchón, apretó el lado vacío con fuerza. Normal. Debe haber sido impresión, murmuró. No le contó a nadie. No quería oír risas, ni explicaciones fáciles. Guardó aquello para sí, como algo demasiado extraño para decirlo en voz alta. En la segunda noche, sucedió de nuevo. Esta vez, Lucas estaba casi dormido cuando sintió el colchón hundirse de una vez, sin cuidado alguno, como si alguien se hubiera acostado con confianza, ya conociendo el espacio. El impacto fue leve, pero decidido. Lucas abrió los ojos inmediatamente. El peso estaba allí, más pesado que en la primera noche, más cerca. El miedo no vino como un susto, vino como una certeza lenta y helada. Aquello sabía que él estaba despierto. Lucas intentó moverse. No pudo, no porque algo lo sujetara, sino porque el cuerpo simplemente se negaba a obedecer. El colchón se hundía tanto que parecía jalarlo hacia el espacio vacío. Sintió el calor, no un toque directo, sino un cambio en el aire, como cuando alguien se acerca demasiado, como cuando un cuerpo ocupa un espacio que antes estaba frío. El peso se quedó allí por mucho tiempo, demasiado tiempo. Cuando finalmente desapareció, Lucas saltó de la cama, encendió la luz y se quedó mirando el colchón, esperando encontrar cualquier marca, cualquier señal. Nada, pero algo estaba mal. El lado vacío parecía usado. En la tercera noche,
Lucas intentó impedirlo. Empujó almohadas, libros, la mochila de la escuela e incluso una silla pequeña hacia el lado vacío de la cama, ocupando todo el espacio. Quería probarse a sí mismo que no había lugar para nadie más allí. Se acostó con el corazón disparado. Esperó. Por algunos minutos, nada sucedió. Comenzó a relajarse. Entonces el colchón se hundió de todos modos. Los objetos fueron presionados, crujiendo bajo, empujados a un lado como si fueran incómodos. El peso no dudó, no pidió permiso, simplemente se acomodó. Lucas gritó, saltó de la cama, encendió la luz y salió corriendo de la habitación aquella noche. Durmió en el sofá de la sala, pero incluso allí sintió el tapizado ceder a su lado. ¿Y tú que estás escuchando esta historia ahora, estás viendo desde qué lugar de Brasil? Cuéntame en los comentarios. En los días siguientes, Lucas pasó a evitar la habitación. Se quedaba despierto hasta tarde. Dormía con la TV encendida. Arrastraba el colchón hacia la pared, intentando eliminar el espacio vacío. Nada funcionaba. Cierta tarde, al arreglar la habitación, notó algo que hizo que su estómago se revolviera. El colchón estaba más gastado de un lado que del otro. No del lado donde él dormía, del lado vacío, como si alguien hubiera usado aquel espacio por mucho tiempo. Lucas se sentó en la cama, sintiendo las manos temblar. «Yo duermo solo», dijo en voz alta. La habitación permaneció en silencio, pero era un silencio atento. Y en aquel momento, Lucas entendió algo que lo cambiaría todo. La cama no se hundía porque alguien llegaba en la noche. Se hundía porque aquel lugar siempre fue de alguien. Y ahora, esa cosa no parecía dispuesta a irse. Cuando la habitación comienza a recordar. Después de aquella tercera noche, Lucas dejó de intentar negar. El miedo cambia cuando aceptamos que algo es real. Deja de ser confusión y se vuelve rutina. Lucas pasó a vivir los días ya pensando en la noche, calculando cuánto tiempo todavía tenía antes de necesitar volver a la habitación. La casa no parecía diferente durante el día. La luz entraba por las ventanas, los sonidos de la calle continuaban normales y nadie parecía notar nada malo. Pero para Lucas, la habitación ya no era la misma. Evitaba mirar la cama. Cuando necesitaba entrar allí para tomar algo, lo hacía rápido, sin sentarse, sin tocar el colchón. La sensación era clara. Cuanta más atención le daba, más cómoda se sentía aquella cosa. En la cuarta noche, Lucas intentó dormir de lado, pegado a la pared, dejando el máximo de espacio posible entre él y el otro lado de la cama. No puso objetos, no hizo pruebas, solo se acostó, demasiado exhausto para luchar. El hundimiento vino casi inmediatamente. Esta vez fue suave. El colchón cedió con la misma naturalidad de alguien que ya conocía el peso exacto que necesitaba aplicar. No hubo susto ni vacilación, solo presencia. Lucas respiraba superficialmente. Se dio cuenta de algo nuevo. El peso no se quedaba quieto. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, hacían que el colchón se moviera levemente, como alguien acomodándose para dormir mejor. El detalle más perturbador era que por algún motivo aquello parecía tranquilo. No había amenaza explícita, no había intención de lastimar. Era como compartir la cama con alguien que simplemente creía pertenecer allí. Lucas sintió una tristeza extraña subir por el pecho. «No puedes quedarte», susurró, sin pensar. El peso no se movió. Aquella madrugada tuvo un sueño diferente. No era una pesadilla, era silencioso, lento. En el sueño, Lucas estaba acostado en la cama, mirando hacia el lado vacío. El colchón se hundía, pero esta vez veía algo, una silueta sin detalles, sin rostro, solo la forma de alguien ocupando el espacio. Cuando despertó, la sensación todavía estaba allí. La frontera entre sueño y realidad comenzaba a confundirse. Al día siguiente, Lucas se dio cuenta de otro detalle inquietante. La habitación estaba más fría por la mañana. No un frío común, sino localizado, siempre del lado vacío de la cama. Pasó a despertar con marcas leves en el colchón. No impresiones claras, sino ondulaciones que tardaban más de lo que deberían en desaparecer, como si el peso hubiera estado allí por horas. Lucas intentó dormir fuera de casa aquella semana. Fue a la casa de un primo. Durmió en el piso de la sala, lejos de cualquier cama. En la primera noche, nada sucedió. En la segunda, sintió la alfombra ceder a su lado. No fue tan claro como en la cama,
pero fue suficiente para hacerlo levantar de una vez. Lucas entendió, con un nudo en el estómago, que no era el mueble, era él. ¿Y tú que estás siguiendo esta historia ahora, estás viendo desde qué lugar de Brasil? Escribe en los comentarios. De vuelta en casa, Lucas decidió enfrentar la situación de otra forma. Comenzó a investigar. No en internet, tenía miedo de lo que podría encontrar, sino dentro de la propia casa. Cajas antiguas, fotos, cosas guardadas que nadie tocaba desde hacía años. Fue así como encontró un álbum viejo, olvidado en el fondo del armario de los padres. Las fotos eran antiguas, de antes de que él naciera. En una de ellas había una habitación muy parecida a la suya, la misma ventana, la misma posición de la cama. Y, sentado al borde del colchón, había un niño. No era Lucas. El corazón de él se disparó. En el reverso de la foto, escrito con una letra antigua, había solo un nombre y una fecha. Lucas cerró el álbum con las manos temblando. Aquella cama nunca estuvo vacía y tal vez nunca había sido hecha para solo una persona. El pasado que no desaparece. Después de encontrar el álbum antiguo, Lucas no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la cama parecía llamarlo, no con sustos o ruidos, sino con el peso silencioso que ya conocía. Era como si algo estuviera recordando su propia existencia, insistiendo en ser notado. Durante el día, Lucas comenzó a observar los detalles de la habitación con más atención, la posición de la cama, el espacio entre ella y la pared, hasta la forma en que el colchón cedía en ciertos puntos. Todo parecía alineado para que alguien ocupara aquel espacio. Aquella noche decidió enfrentar la presencia de frente. Se acostó en la cama, mirando fijamente hacia el lado vacío, sin alejarse del borde seguro. El corazón latía fuerte, pero ahora con una mezcla de miedo y curiosidad. El colchón se hundió lentamente, como siempre. Pero esta vez, Lucas intentó ver más allá del tacto y la forma. Intentó sentir algo más. Una silueta apareció, indefinida, sin rasgos claros, pero suficiente para que él percibiera una presencia consciente. El peso respiraba acompañando el ritmo del suyo, pero de forma más profunda, más antigua. Era como si el tiempo no hiciera diferencia. Lucas se dio cuenta entonces de que no estaba lidiando con algo nuevo. Aquello existía desde hacía años, décadas. Tal vez. Recordó la foto del álbum, el niño sentado en la cama, la misma habitación, el mismo espacio vacío. Lucas comenzó a entender que la cama no se hundía por casualidad, no era un mueble viejo, era una memoria viva, repetida todas las noches, inmutable. Alguien o algo estaba atrapado allí, ligado a aquel lugar. Durante los días siguientes, Lucas se dio cuenta de que la presencia tenía patrones. No se movía cuando él estaba demasiado despierto, pero hundía el colchón en los momentos en que bajaba la guardia. No era maliciosa, era paciente, persistente, como si esperara el momento correcto para ser sentida. ¿Y tú que estás escuchando esta historia ahora? ¿Estás viendo desde qué lugar de Brasil? Escribe en los comentarios, quiero saber. Una noche sintió algo diferente. El colchón no cedió inmediatamente, se quedó quieto. Lucas respiró hondo. Intentó concentrarse en el sonido de su propio corazón, y entonces, de repente, el peso apareció más fuerte, más firme, como si quisiera que él percibiera cada detalle. Lucas se dio cuenta de que podría interactuar, no con palabras, sino con atención. Si encaraba el espacio, la presencia se acomodaba. Si la ignoraba, el peso parecía más inquieto. Fue ahí cuando comenzó a experimentar. Se acostó boca arriba, con el cuerpo relajado, y habló en voz baja. Sé que estás aquí. No quiero lastimarte. El colchón se hundió lentamente, casi respondiendo al tono de la voz. Lucas sintió un calor extraño, casi humano. Por primera vez, la presencia no asustó, solo existió, reconociéndolo. Pero había límites. A la mañana siguiente, encontró marcas en el colchón. No eran grandes, pero suficientes para recordar que aquello no se mezclaba con la vida normal. El espacio a su lado no era seguro. No le pertenecía, nunca perteneció. Con el tiempo, Lucas comenzó a percibir pequeñas pistas, susurros bajísimos, casi imperceptibles, crujidos leves que coincidían con su propia respiración, sensación de ser observado incluso fuera de la cama, cuando caminaba por la habitación. Intentó investigar. Le preguntó a la madre sobre la historia antigua de la casa. Nada. Solo supo que antes de él, nadie dormía en aquella habitación por mucho tiempo. Algunos niños cambiaron
cambiaban de habitación, otros se mudaban de casa, pero nunca supo el motivo. Y era exactamente ahí donde la presencia se fortalecía. No estaba allí solo para compartir la cama, estaba allí para ser recordado. Lucas se dio cuenta de una verdad que jamás había imaginado. Lo que ocupa aquel lado de la cama no quiere desaparecer, no quiere ser olvidado. Y ahora él sabía que eso lo observaba con intención, esperando que él entendiera lo que significaba. Secretos escondidos en la habitación. Después de semanas lidiando con el peso invisible al lado de la cama, Lucas comenzó a investigar con más atención. No podía seguir ignorando el hecho de que algo estaba allí todas las noches, esperándolo. Cada movimiento del colchón, cada ajuste imperceptible, parecía comunicar algo. ¿Pero qué? El día en que decidió registrar la habitación más a fondo, Lucas comenzó por el armario, empujando cajas antiguas, recuerdos olvidados y libros viejos. No esperaba encontrar nada más que polvo, pero fue cuando tocó una caja pequeña, cubierta de tela, que percibió el olor fuerte de papel viejo y madera antigua. Dentro había diarios, fotos y cartas amarillentas. Documentos que pertenecían a niños que vivieron allí antes que él, algunos datando de más de 50 años atrás. Las fotos eran perturbadoras. Niños sonriendo a la cámara, pero algunas imágenes parecían incompletas, borrosas en ciertas áreas, como si algo hubiera sido borrado. En algunas, la cama estaba exactamente en el mismo lugar que en la habitación de Lucas. Y en todas las fotos había señales de un espacio vacío, siempre al lado del niño, como si alguien o algo estuviera presente, pero invisible para el lente de la cámara. Lucas tomó un diario antiguo, las páginas amarillentas oliendo a moho, hojeó lentamente y comenzó a leer. Él siempre viene en la noche, no puedo dormir, sé que me observa, siento cuando se sienta a mi lado, es paciente, no me lastima, pero sé que no puedo ignorarlo. El nombre del niño estaba escrito en la parte superior de la página. Un chico llamado Enrique, que vivió allí en la década de los 70. El diario continuaba. Todos los demás que durmieron en la cama no volvieron. Algunos se mudaron de casa, otros desaparecieron, pero él siempre está aquí, esperando, y yo ya no puedo escapar. Lucas sintió un escalofrío recorrer la columna. No era solo su imaginación, no era el colchón viejo o el edificio antiguo. La habitación cargaba memoria, presencias que persistían, y él ahora formaba parte de eso. Aquella noche, acostado en la cama, Lucas percibió algo que nunca había sentido antes. El hundimiento del colchón no venía solo de un lado. Pequeños movimientos surgían en puntos diferentes, como si la presencia se ajustara para acomodar a alguien que crecía, que se moldeaba al nuevo niño en la habitación. Cada respiración pesada o leve parecía sincronizada con la suya. El espacio que él creía vacío estaba vivo. Lucas intentó hablar. «Sé que estás ahí, no quiero lastimarte», dijo, la voz baja pero firme. El colchón cedió lentamente, como si estuviera respondiendo a su atención. Lucas sintió un calor sutil, no físico, sino emocional, como si estuviera siendo reconocido por quien vino antes que él. No había amenaza, solo una aceptación silenciosa. Al día siguiente, volvió a la caja de fotos y diario. Descubrió que Enrique no fue el único. Diversos niños, a lo largo de las décadas, escribieron relatos parecidos. La misma presencia, el mismo espacio ocupado todas las noches. Algunas historias terminaban de forma extraña. Niños y niñas que se mudaron de ciudad o que fueron transferidos sin explicación. Otros simplemente desaparecieron de los registros, como si hubieran sido olvidados, pero de alguna forma continuaran ligados a la cama. Lucas percibió un patrón. Aquellos que resistían, que ignoraban la presencia o huían, parecían sufrir más. Aquellos que intentaban comprender y aceptar, que reconocían sin miedo, conseguían sobrevivir sin grandes traumas. Era como si la cama y lo que ocupaba el lado vacío probaran quién podría permanecer consciente. ¿Y tú que estás viendo ahora? ¿Desde qué lugar de Brasil estás viendo esta historia? Cuenta en los comentarios. Quiero mucho saber. Aquella noche, Lucas decidió enfrentar la presencia de frente. Se sentó en la cama encarando el espacio vacío, respirando hondo. El colchón se hundió inmediatamente, pero ahora sintió algo nuevo, una forma tenue
casi translúcida, tomando forma a su lado. No era sólida, no tenía rostro, pero la sensación de compañía era intensa. Una curiosidad silenciosa, casi curiosa, flotaba sobre él. Lucas susurró nuevamente: ¿Quién eres? La habitación respondió con silencio, pero el silencio era diferente. No había miedo, había expectativa, como si la presencia estuviera esperando la pregunta correcta. Recordó las palabras de Enrique en el diario: él siempre viene en la noche. No puedo dormir, sé que no puedo ignorarlo. Lucas entendió. Aquello no era malicioso, pero necesitaba ser reconocido, necesitaba ser visto. Durante la madrugada, Lucas se dio cuenta de que podía sentir algo más. La presencia no era solo la de Enrique, era una colección de memorias, de niños que vinieron antes que él, todos ligados a la cama. Cada movimiento, cada hundimiento del colchón, era como si la habitación estuviera respirando con ellos, compartiendo espacio con quien se atreviera a dormir allí. Y entonces vino la última revelación de la noche. El espacio a su lado no estaba solo ocupado por memorias, sino por conciencia que esperaban ser notadas, respetadas y comprendidas. El miedo podría desaparecer si él entendía lo que significaba estar allí, pero ignorar o luchar contra la presencia sería doloroso y peligroso. Lucas cerró los ojos, sintiendo la cama ceder suavemente a su lado. Por primera vez, no sintió pánico, sintió comprensión, y también supo que, a partir de aquel momento, nunca estaría completamente solo, pero que necesitaba aprender a convivir con lo que siempre estuvo allí, conviviendo con lo invisible. Después de semanas de noches inquietas, Lucas finalmente entendió que no conseguiría expulsar la presencia. Todo lo que podía hacer era convivir con ella. El peso al lado de la cama, el hundimiento del colchón, las respiraciones que se sincronizaban con la suya. Todo eso formaba parte de algo mayor, algo que existía desde hacía décadas. Cada niño que durmió allí antes que él dejó un rastro, una memoria, una presencia que permanecía viva en aquel espacio. En la primera noche en que aceptó conscientemente el hecho, Lucas se acostó sin intentar luchar. Respiró hondo y susurró: sé que estás ahí, no voy a escapar. El colchón cedió suavemente. Sintió el espacio a su lado acomodarse como siempre, pero esta vez no hubo miedo, solo una sensación extraña, casi humana, de compañía silenciosa. Lucas se dio cuenta de que la presencia no buscaba lastimarlo, solo necesitaba ser reconocida, comprendida, notada. Con el pasar de las noches, comenzó a entender las señales. El hundimiento del colchón no era aleatorio, se movía en patrones, sincronizándose con su respiración, como si intentara confortarlo o avisarle de algo. Lucas comenzó a responder a esas señales, ajustándose, aprendiendo a coexistir. Era un tipo de diálogo silencioso, hecho de respiraciones, movimientos y atención. A lo largo de los días, también percibió cambios sutiles durante el día. A veces, objetos fuera de la cama parecían desplazados. Pequeñas marcas aparecían en el colchón y sentía una leve presión invisible. No había malicia, solo presencia. Y Lucas comenzó a respetar ese espacio. Volvió al álbum antiguo, revisitando las fotos y diarios de los niños que vinieron antes que él. Ahora entendía mejor cada relato de miedo, cada marca en el colchón, cada descripción de respiración y presencia. No era coincidencia, era un patrón. Un recordatorio de que la cama nunca fue realmente vacía. La historia de cada niño, de Enrique y de todos los demás continuaba viva en aquella habitación. Lucas se dio cuenta de que podía elegir cómo lidiar con esto. Podría ignorar y sufrir o aceptar y aprender. Decidió aceptar, cerrar los ojos, respirar junto con el peso al lado, reconocer la presencia sin miedo. Cada noche se volvía menos aterradora, cada respiración más cómoda, hasta que finalmente se sentía menos solo de lo que jamás imaginó ser posible. ¿Y tú que estás siguiendo esta historia ahora, desde qué lugar de Brasil estás viendo? Cuenta en los comentarios.
Quiero mucho saber. Pasaron los meses y Lucas creció. Cambió de escuela y de hábitos, pero nunca dejó de percibir el espacio al lado de la cama. Aprendió a convivir, a respetar y a reconocer lo que estaba allí. La presencia se volvió casi una compañía silenciosa, un recordatorio constante de que no siempre estamos solos, incluso cuando pensamos estarlo. Al final, Lucas entendió una verdad profunda. Algunas cosas que nos observan no quieren lastimar, solo existen, persisten y esperan ser recordadas. Lo que parecía aterrador al principio se convirtió en una experiencia de aprendizaje sobre atención, respeto y convivencia con lo invisible. Cuando la noche llegaba, Lucas se acostaba, cerraba los ojos y sentía el colchón hundirse suavemente a su lado. Y por primera vez, no había pánico, solo presencia, silenciosa, constante, confortable. Si llegaste hasta aquí, no te olvides, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció esta historia. Quién sabe, después de que comentes, la presencia también sepa que estás mirando.